la clase de razonamiento verbal. Thank you very much. Entendido. Agrandamos de nuevo la pantalla. Listo. Hoy tenemos el curso de razonamiento verbal en la Academia APU, Academia del Distrito del Agustino. Tema número 6. El tema es el tema central, valga la redundancia en este caso. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bien. Vamos a empezar. Bienvenido, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Tema central. ¿Cómo reconocer el tema central de un texto? El tema central es la idea fundamental que da unidad y sentido a todos los elementos de un texto. Le da unidad, les da unidad. Vamos a agenciarnos de nuestro marcador que siempre sale amarillo cuando la pizarra es color blanca. Bien. El inicio, el desarrollo, el final, todos y cada uno de los hechos, incluyendo ideas, anécdotas o detalles que integran el texto, adquieren sentido al relacionarlos con el tema central o tema principal. En los textos literarios es importante diferenciar entre argumento, ¿no? Culebrita, y tema 1. Vamos a diferenciar. Para entenderlo, vamos a analizar este pequeño fragmento narrativo. Bueno, viendo el color, mejor cambiamos de celeste para verde mejor, ¿no? Para verde. Y salí con rojo. ¡Qué buena! Dice, las bellas manos que cortaban las flores del huerto han desaparecido. Ya hace tiempo. Al decir que han desaparecido ya hace tiempo, quiere decir que esa persona ya no está allí o que falleció, ¿no? Debe entenderse así, ¿no? Las bellas manos que cortaban las flores del huerto. ¿Y no crees tú que cuando digo las bellas manos no se referirá pues a la de un varón, ¿no? Entiéndase que fue el de una mujer. Al menos esa es la idea que manejo yo. No sé si tú, pero yo... Ah, no, esa es una canción. Esa es una canción. Ya hace tiempo. Hoy solo viven en la casa, mira, un señor, culebrita, un niño, culebrita, 2 personas nada más viven. El niño es chiquito, pero ya anda solo por la casa. Al decir, pero ya anda solo por la casa, quiere decir que no tiene, pues, ¿no? 10 años, ¿no? 9 años, tiene menos, ¿no? Anda solo por la casa, pero también por el jardín, por la calle, ¿no? Hasta incluso la calle. No se sabe lo que tiene el caballero que habita en esta casa. Bueno, al decir eso, ¿qué debo entender? Que el caballero no actúa de manera normal, ¿no? Hay alguna alteración en su comportamiento. ¿Y cuál es una forma de un comportamiento raro? Sería que no cuida del niño. Si es el mayor de la casa, pues debe cuidar al niño, ¿no? Desde que murió la madre. Ah, la madre era la que cortaba las flores del huerto. Muy bien. Este chico parece abandonado de todos, o sea, nadie le atiende, ¿no? O sea, tu caso, tu caso. ¿Quién se acordará de él? True story, true story. El caballero, su padre, va y viene a largas cacerías, pasa temporadas fuera de casa. Oh, ¿y al niño con quién lo deja? ¿Y cómo come? Ah, solo se sirve el almuerzo, vamos a ver. Luego vienen otros señores y se encierran con él en una estancia. Se ponen a discutir porque de acá dice, se oyen discusiones furiosas, gritos. El caballero muchos días en la mesa regaña violentamente a los criados. Ah, entonces cuando acá dice
allí hoy solo viven en la casa un señor y un niño, están obviando mencionar a los criados. Ah, también hay criados, ¿no? Parece que los criados, o sea, los sirvientes, son los que de alguna manera pues también miran al niño, ¿no? Caso de la vida de José María Arguedas, ¿no? Que él tenía una casa grande, una hacienda, ¿no? O sea, sus padres tenían una hacienda. Se vuelve a casar, al final el niño está abandonado, parece la historia de él, ¿no? O sea, la historia de José María Arguedas es real, ¿no? O sea, estamos hablando de un cuento de Azorín, ¿no? Y, y él casualmente por vivir con la servidumbre, que eran quechohablantes, su primer idioma de Argueda fue quechua. Dice que según, ¿no?, la historia que cuenta, es que a los 11 años recién aprende a hablar español. ¿Te imaginas tú que aprendas primero quechua y después a los 11 años recién aprendas español? Sería algo interesante, ¿no? Bueno, regaña violentamente a los criados, dice que da fuertes puñetazos, pero no dice que le da puñetazos a una persona. Puede ser que los puñetazos lo den a la mesa, por ejemplo, ¿no? Se exalta. Se exalta. Como tú te exaltas, así haces tú cuando te molestas. ¿Cómo actúas cuando te molestas? Gritas, levantas la voz, ofendes a tu ser querido y después te arrepientes. ¿Cómo serás tú? No sabemos. Bien, el niño en un extremo lejos de él le mira fijamente sin hablar. Más o menos que eso figura temor, ¿no? O sea, el niño le tiene temor, por lo visto, ¿no? Porque le mira de lejos y segundo, fijamente, o se pone a pensar de repente, ¿no? ¿Por qué la conducta de mi padre es así, ¿no? ¿Es, es normal eso? No sé, se preguntará, supongo, ¿no? Bueno, estamos haciendo suposiciones, ¿no? Bien, continuamos. Cuando resumimos el argumento de un texto, seleccionamos las acciones. Oh, salió color rojo, rojo. Ahora debo cambiar el color del marcador. A ver, ya, verdecito. No, no hay ahí verdecito. Dice, cuando resumimos el argumento de un texto, seleccionamos las acciones y acontecimientos importantes, ¿no?, del mismo y reducimos su extensión, conservando los detalles más importantes. Ojo, como cuando uno resume o sintetiza un texto, mira lo que hace, ¿no? Primero hace una selección. Segundo, reduce extensión. Y lo que selecciona es lo más importante, porque ahí está, pues, ¿no? Ya, o sea, característica de un resumen, lo que siempre hemos dicho en clase. Bueno, en todas las clases, aunque no hayas estado presente porque no estabas en el ciclo. Lo que siempre he dicho eso, ¿no? Que para hacer un resumen tenemos primero que expresarlo de manera más corta, una característica del resumen, y segundo, también seleccionar lo que a nosotros nos parece más importante. Y tercero, que no está mencionado acá, pero yo siempre repito en el caso de los resúmenes, es que utilizamos nuestro propio vocabulario, ¿no? A ver, si yo hablara contigo en algún momento, ¿cómo sería tu vocabulario? ¿Sería sencillo? ¿Sería coloquial? ¿Utilizarías jergas? Bueno, creo que no, ¿no? Porque a veces cuando tú hablas con una persona mayor, casi no utilizas jergas, ¿no? Con tus amigos sí, ¿no? Hola, bro, dice, ¿no? En vez de brother, hola, bro, dice, ¿no? Hola, man, ¿no? En vez de decir, hola, amigo. Man en español es hombre, pues lógicamente, ¿no? Y a ver, continuamos. Y ahora sí. Dice, el argumento se centra en la anécdota, en lo que sucede de manera concreta. Estamos familiarizados con ello, como por ejemplo cuando hablamos del argumento de una novela o de una película, obviamente, ¿no? Eso es lo que se hace cuando se centra en el argumento. Podríamos resumir el argumento de este breve texto de Azorín de la manera siguiente. Mira, 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 aquí está el resumen, ¿ah? En una casa vive un caballero y su hijo de corta edad, huérfano de madre. El padre no cuida al pequeño, se ausenta mucho de casa,
recibe frecuentes visitas, el caballero riñe a menudo a los criados. Ese sería un resumen, ¿no? Oye, se parece a tu caso, ¿no? Sí, la diferencia está que en tu casa no hay sirvientes. Segundo, sí hay mamá, pues, ¿no? O de repente no, ¿no? Pero la mayoría tiene mamá y papá. En el momento, en el caso de ustedes, ¿no? Porque son jóvenes. Sus papás todavía están vivos. ¿Qué más? ¿En qué más se parece a ustedes? A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Eh, el papá se ausenta mucho, mucho de casa. Ah, ya, eso sí se parece, se parece. Pero ¿por qué los padres se ausentan de casa? Porque tienen que ir a trabajar. Pero a veces el hijo dice, mi padre no está. Bueno, no lo dice, lo piensa, ni se da cuenta que lo está pensando. Mi padre nunca para en casa, nunca salimos a pasear, ¿no? La queja general de los hijos, ¿no? Pero bueno, se parece, ¿no? A lo que pasa hoy en día. Sí. Si del argumento eliminamos todos los detalles y definimos la intención del autor, lo que quiso decir al escribir el texto, estaremos extrayendo el tema. Ahí está. En este caso, podríamos decir que el tema del texto es, anota, anota, la radical soledad de un niño de corta edad. Ujú, ¿no? Sí. Por eso que los niños deben ir al donde trabajan sus papás, ahí deben estar a su lado, pues, ¿no? Claro. Es cuando tienen trabajo independiente, ¿no? Cuando trabajan en alguna empresa, así a veces se prohíben llevar a hijos, ¿no? Pero siempre de vez en cuando ustedes deben ir, ¿no? Aunque sean mayores, ¿sabes? Creo que ustedes ya tienen una edad de 13 para arriba, ¿no? Claro. ¿Cómo, Pavel, que tú tienes 20? No, Pavel es jovencito. A ver, el tema es la base de cualquier texto literario. Es lo que nos quiere comunicar el autor en profundidad. Para expresar el tema, Azorín, el autor, se ha inventado un argumento concreto. La casa, ¿no? Es parte del argumento. Las ausencias del padre, las visitas que recibe el padre, o sea, las personas con quien discute, pues, ¿no? Sus riñas con los criados, etcétera. Generalmente yo veo que las personas a veces riñen con el subalterno. O sea, el profesor se molesta con los alumnos porque los alumnos son subalternos. O sea, no tienen el rango de poder, de mando del profesor. Y a veces el profesor comienza a reñir a los alumnos. O sea, se han dado cuenta que generalmente es cuando hay un subalterno eso, ¿no? Esa llamada de atención, ¿no? Incluso hay personas que tienen el mismo rango, o sea, alumno con alumno, y tratan de llamarle la atención a sus compañeros, ¿no? Yo la verdad que todavía no entiendo esa parte, pero eso se da bastante. Bien, el tema se expresa mediante un sintagma nominal. ¿Qué cosa es sintagma nominal? Entiendas esto como si fuese una oración. Y nominal cuando el núcleo viene a ser un sustantivo. ¿Ya? Nominal de nombre, viene de la palabra nombre, ¿no? Y el sustantivo es la categoría gramatical que habla, pues, del nombre, ¿no? Bien. Un sustantivo abstracto seguido de complementos. Ojo, así sería el sintagma nominal a lo que nos refiere la autora. Un sustantivo abstracto seguido de complementos. ¿Qué es un sustantivo abstracto? Por ejemplo, mesa no es abstracto, ¿no? Silla no es abstracto. Cama no es abstracto. Abstracto sería, por ejemplo, los valores, ¿no? Los valores, la paz, el amor, etcétera, ¿no? Ya. Que debe ser capaz de dar cabida a la mayor parte del contenido de la forma más breve. Acá dice la forma más breve. Debe estar directamente sugerido por el texto y no puede contradecir ningún aspecto importante del mismo. No puede contradecirlo. Del mismo modo, ni incluir elementos que no son importantes. Cuando se hace un resumen, los puntos no importantes no se consideran, ¿no? Precisamente por eso, porque no son importantes. La palabra superfluo, no es superflua, es superfluo. Es innecesario. Ya la palabra significa innecesario. Ejemplo de los temas.
la rebeldía del poeta frente a las injusticias sociales. Esto podría ser el nombre de un tema, ¿no? Súplica dirigida a una amada desdeñosa. Desdeñosa es depreciativa, ¿no? Melancolía que expresa un desterrado al huir del país. Bueno, cuando alguien se va de su país, se va a la fuerza, ¿no? Por obligación, ¿no? Entonces, lógico que va a tener pena. Melancolía es tristeza, pena, ¿no? Acá hay otra que se relaciona con la pena. Sentimiento de tristeza por el paso del tiempo, ¿no? Es, aquellas personas que siempre dicen, ¿no? Cuando éramos jóvenes, ¿no? La clásica. Para fijar el tema intentamos dar con una palabra abstracta, ¿no? En este caso sería pues la melancolía, ¿no? Claro. Eh, lo mismo que tristeza, es lo mismo, ¿no? Ya. Una palabra abstracta que resume la intención inicial del escrito. Veamos otro ejemplo. Con ejemplos se aprende más, ¿no? En este caso el autor es Fernando Savater y la obra se llama El valor de educar. Veamos otro ejemplo. En este caso de un texto no literario, o sea, no es una obra literaria, dice que habla sobre la educación. Ah, hay personas pues que su dominio es el campo de la educación, ¿no? El campo de la educación. Por ejemplo, Piaget no sería, él sería un psicólogo, ¿no? Aunque también influye en la parte educativa. Pero hablemos de otras personas, ¿no? Que se dedican a la educación, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado los nombres de los colegios, ¿no? Y dice, pero ¿por qué a ese colegio le han puesto ese nombre, ¿no? Porque esa persona está relacionada con la educación. Por ejemplo, el colegio Pedro Adolfo Labarte le pusieron ese nombre. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque ese señor de ese nombre era profesor y que también eh, hizo un buen papel en la guerra contra Chile, ¿no? Entonces, por esa razón le pusieron al colegio Pedro Adolfo Labarte. ¿Qué más? Hay personas así que, por ejemplo, hay un colegio llamado León Pinelo. León Pinelo también es una de las personas que aportó bastante a la educación. Y Fernando Savater, este es otro, ¿no? Bueno, y así hay muchos. Vamos a leer, ¿ya? Se supone que esto no es una novela, sino es algo que tiene que ver con un tema que domina este autor, Fernando Savater, y que está en el campo de la educación. Dice, en cuanto a educadores, no nos queda más remedio que ser optimistas. Ay, es que la enseñanza presupone el optimismo, tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse debe abandonar la natación. Quien sienta repugnancia o rechazo ante el optimismo, que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación, porque educar es crear en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas como símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos, que suelen ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorar unos a otros por medio del conocimiento, ¿no? Así es. Por ejemplo, si tú dieras un examen de admisión en la universidad, ¿tú piensas que vas a ingresar? Si tú te pusiste a pensar y no dijiste, sí, creo que puedo ingresar, ¿no? Me faltaría un poquito, sí, pero sí puedo ingresar. Entonces, esa es la mirada optimista, ¿no? Porque hay algunos que dicen, ingresar a la universidad, qué tranca, qué difícil, ¿no? Entonces, si habla una persona así que es difícil, ya no tiene optimismo de ingresar, pues, ¿no? Bien. Observa las siguientes formulaciones del tema del texto. Mira, por ejemplo, una idea que está en ese texto es que la educación debe ser optimista, ¿no? Por ejemplo, nunca decir, pues, ¿no? Este alumno nunca va a cambiar, siempre saca mala nota.
No, este alumno es malo, que se vaya a otro colegio. Eso es lo peor que puede decir un profesor, ¿no? Porque casualmente el trabajo del profesor es hacer que el alumno que sabe desarrolle más su conocimiento. El que sabe más o menos mejore esa calidad. Y el que no sabe nada y no responde, pues, ¿no? Hacer que haya un camino que le permita expresar lo que sabe, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del educador, el profesor. El profesor no puede estar renegando que el alumno pregunta demasiado, tan fácil preguntas, ¿por qué no preguntas cosas más difíciles? No me hagas perder el tiempo. No, no puede decir un profesor así, pues, ¿no? La base del educador es que ha venido a educar, a enseñar, a instruir, ¿no? A formar. Entonces no puede estar pues con esos miramientos, ¿no? Esos detalles. ¿Los educadores deben ser optimistas? Obviamente, ¿no? La educación como perfeccionamiento del ser humano, obviamente también, pues, ¿no? Se supone que aquí estamos hablando de que la educación nos va a mejorar, ¿no? Nos va a mejorar. Ahí lo dice en el texto, ¿ah? Y la D dice, la educación se parece a la natación. Obviamente eso también está dentro del texto, ¿no? Hace una comparación. Eso se llama analogía, ¿ya? Lo compara con la natación. Así como en la educación, el que se dedica a la educación debe estar presto a actuar con optimismo, igualmente la natación, el que no le guste nadar, pues desaparezca en la natación, pues, ¿no? Algo así. Bien, y por último también habla de la educación. Entonces, tomando en cuenta estos valores, ¿cuál podría ser el tema? ¿Sí o no? ¿Cuál podría ser el tema? Primero, nos habla de una idea abstracta, y en este caso sería la educación. Y también siempre nos habla del positivismo, que tiende, eso sería, si aplicamos el optimismo, entonces estaríamos promoviendo el perfeccionamiento, ¿no? Entonces, mira, la A es incorrecta porque recoge un aspecto secundario. De las ideas que están allí, la A, ahí está la A, mira, ve, la educación optimista es un aspecto secundario. La B, incorrecta porque se formula como una oración y no un sintagma nominal. Mira, acá está, mira, ve. Dice, los educadores deben ser optimistas. Eso es una oración. No tiene carácter nominal. Y la C es correcta porque recoge la idea abstracta general que da sentido al texto y se expresa mediante un sintagma nominal seguido de complementos, ¿no? La D es incorrecta porque recoge un aspecto anecdótico. ¿Cuál es el aspecto anecdótico? Dice, la educación se parece a la natación. Ahí está la parte anecdótica, ¿no? Y la última, que dice la educación nada más, es incorrecta porque es demasiado amplia, muy general, o sea, abarca demasiado. Y hay que ser un poquito más específico en este caso del tema, ¿no? Bien. Vamos al primer texto, ¿ya? Este es el primer texto, chicos, ¿ah? Atenti, atenti. A ver, ¿están atentos? A ver, a ver. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Buena, buena voz. Miren, aquí yo estoy viendo un escrito de sus compañeros. No digo quién es, no interesa. Lo interesante está la idea. Dice, yo cuando estoy molesto no hablo a nadie. Y en verdad, ¿será posible no molestarse? Cuando uno mira las cosas con mayor tranquilidad, viendo de que todas las cosas que son negativas se pueden resolver, o sea, de manera optimista, pues, ¿no? Yo creo que si pasa algo malo, no renegaría. Esa persona no renegaría. Mire, yo conozco a una persona, un padre de familia, que cuando se rompía los platos de su casa, él no renegaba. Oye, has roto. Oye, ¿vas a pagar esos platos? No. El hijo se asustaba y lo miraba al padre y el padre le decía, mira, si no se rompieran los platos, ¿de qué viven los comerciantes? Mira, mira esa respuesta, o sea, no sobrepasa de lo que uno pueda pensar, ¿no? Y ese papá no se molestaba, no se molestaba, ¿sí? Ocurría algo así negativo, ¿no? Por decirlo
Como en los negocios también hay estafas, lo estafaron un día. Dijo, bueno, se fue la plata, pero seguimos vivos. Mire, mira cómo habla. Se fue la plata, pero seguimos vivos. Con eso que estaba diciendo. Que mientras uno tenga vida, puede recuperar lo que quiere, ¿no? Lo que puede, lo que debe, ¿no? Lo que desea. Mira, esa forma optimista no te permite que uno reniegue, ¿sí o no? Pero a veces lo que pasa es que uno lo ve como imposible de resolver o no, o que, ¿cómo se hace la víctima, no? Se hace la víctima. Y ya, pues, ¿no? Ya. Bien, entonces vayamos a lo que dice acá en el texto, ¿no? Parece que nos hemos pasado a otro texto. Ya, acá está. Dice, este es el nombre de una empresa, ¿ya? De ingeniería, en colaboración con la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto. Si dice Kioto, es Japón, pues, ¿no? Ha creado un método para identificar la presencia de nervios periféricos mediante el uso de una luz con una longitud de onda especial y la técnica de la espectroscopia Raman, que mide la radiación de la luz. O sea, una empresa que trabaja con una universidad y ha logrado este gran descubrimiento, ¿no? Un método para identificar la presencia de nervios periféricos. ¿Y qué usa para ubicar eso? La luz, ¿no? Con las ondas de luz. El sistema, el primero de esta índole, ¿no? El primero de esta índole, este es nuevo, este sistema es nuevo. ¿Por qué? El primero de esta índole, dice. Según la compañía se llama Toray Engineering, ¿no? Detecta los nervios periféricos mediante la identificación de su vibración molecular única, distinta de los otros tejidos, como los músculos y la piel. Explicó un portavoz de la compañía Toray Engineering, ¿no? El prototipo actual alerta al cirujano mediante un sonido cuando la luz se proyecta sobre un nervio. Pero en un futuro el equipo quiere crear, o sea, todavía no lo he hecho, esto va a ser después, un sistema que ofrezca una representación visual en un monitor. O sea, se pueda ver esas ondas, ¿no? Cómo están funcionando, ¿no? Existen numerosos nervios periféricos en los tejidos que rodean los órganos. Algunos tan finos que son imperceptibles a la vista. Operaciones como la extirpación quirúrgica de tumores requiere de una enorme precisión y habilidad por parte de los cirujanos, ¿no? Cuando van a operar, pues, ¿no? Para evitar daños, este tipo de nervios cuyo deterioro puede generar parálisis localizadas en los pacientes. Ah, interesante, ¿ah? En las cirugías de cáncer de próstata, por ejemplo, existen riesgos de padecer problemas en la actividad urinaria. O sea, si le operan la próstata, puede ser que tenga problemas en el momento de orinar, ¿no? Bien, esta nueva tecnología permitiría reducir ese riesgo, ¿no? De sufrir consecuencias, ¿no? De esa magnitud. Indicó la empresa Toray Engineering, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? Bueno, que están tratando de obtener una forma nueva de no dañar los tejidos durante una operación, porque generalmente cuando se opera hay algunos daños porque se toca partes que pueden ser atrofiados, ¿no? Caso del sistema periférico, ¿no? Bien. Entonces, la creación de un nuevo método para la localización de nervios periféricos, ya, este puede ser, la A puede ser. La hazaña científica de la empresa Toray Engineering en el campo médico podría ser ahí B. Las cirugías de riesgo y la detección con precisión, no, no, no. Cirugía de riesgo, no, porque todas las cirugías son de riesgo. El empleo de la técnica de la espectroscopía Raman en la cirugía del cáncer, no solamente del cáncer, sino de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, entre la A y la B, escojan. Escojan, chicos. Ay, está muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Ya entre la A y la B, ¿cuál escogerían? Bien, Montoya, esa es la respuesta. La letra A. Esta sería mejor respuesta, ¿ya?
la mejor respuesta comparando con la B. Porque esto de hazaña científica no lo hacen ver como hazaña científica, sino que es un trabajo que han logrado nada más, ¿no? O sea, parte del trabajo que hacen las empresas, que es la empresa científica, que es de investigar. Y el papel de las universidades que también es investigar, por lo tanto no es una hazaña, ¿no? De repente una hazaña, ¿cuál podría ser? Cambiar el corazón a un ser humano, ¿no? Sacarle su corazón y ponerle otro corazón, ¿no? Es una hazaña científica, por ejemplo, ¿no? Cambiarle el cerebro. ¿Te imaginas si cambiaran los cerebros de las personas? ¿No? Ya te estás alegrando, ya te vi, te estás alegrando. Ya, a ver, continuamos. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál es lo más importante que tiene el texto, ¿no? Tiene que estar asociado siempre con el tema, pues, ¿no? O sea, es una especie de comentario del tema, ¿no? A ver, gracias a la tecnología, los cirujanos evitan dañar los nervios periféricos y dejar secuelas. Y dejar secuelas, esa parte está mal, ¿no? Un nuevo método permite identificar la presencia de nervios periféricos con una luz. La B está mejor. La compañía Toray Engineering espera que sus innovaciones estén listas para usarse en unos 10. No, ya es actual, ya está usado ya. El prototipo de un aparato luminoso tardó entre 5 y 10 segundos en... Mira, lo que está en la D es una idea que está en el texto, ¿ah? Pero yo no puedo marcar eso. La razón es que aquí no me piden una idea que está en el texto, sino cuál es la idea principal. Y la idea que es principal sería entonces la B. Porque todo lo que me están hablando, ¿qué es? Me están hablando de un nuevo método encontrado por una universidad y una empresa de ingeniería, ¿no? Y ese nuevo método encontrado por ellos permite identificar o sea, ¿en qué consiste? En identificar la presencia de nervios periféricos con una luz con longitud de onda especial. Gracias a eso se facilita las operaciones, ¿no? Es una forma de mejorar la calidad de las operaciones, ¿no? Por eso la B sería mejor. Bien, este es otro texto. Ya, esto ya no habla nada de la operación, de los nervios periféricos, nada, nada. Aquí, ¿de qué vamos a hablar? A ver, vamos a ver. Dice, un estudio con centenares de imágenes de cerebros de hombres y mujeres. No han encontrado pruebas de que existe un cerebro masculino y otro femenino. Mira, si tú eres un estudioso del cerebro, ¿ya? Y has obtenido 100 cerebros, ¿de acuerdo? Y tú quieres descubrir cuál es el cerebro de una mujer y cuál es el cerebro de un varón. Según lo que dice acá, no es posible. Acá dice, no han encontrado pruebas de que exista un cerebro masculino y otro femenino. O sea, no habría diferencias en ese sentido. O sea, no podríamos diferenciar a un cerebro masculino de un femenino. Simplemente vamos a encontrar que son cerebros y punto. De repente un cerebro más grande, más chico, y muchos grandes y muchos chicos y muchos medianos, pero no hay indicios para saber cuál de ellos es un cerebro masculino o femenino. Esa es la parte que el autor está informando, que no existe ese tipo de diferencias. No se han encontrado las pruebas. Aunque hay algunas diferencias anatómicas en determinadas áreas en función del sexo. Estas nos permiten dividir a los humanos en dos categorías. En realidad, el cerebro de cada uno es un mosaico con elementos tantos femeninos como masculinos. Increíble. O sea, yo encuentro un cerebro y encuentro que en el cerebro hay cosas femeninas y cosas masculinas también. Ahora tú dirás, o sea, ¿qué, profe? Entonces todos somos gays. No, pues, estamos hablando, ¿no? De eso, de la parte sexual, ¿no? En verdad sí implica la sexualidad, pero no está hablando de lo sexual. Ya. En realidad el cerebro de cada uno es un mosaico de elementos tanto femeninos como masculinos. Bueno, si nosotros nos separamos con el cerebro, un tema que muchos no dominamos, pero hemos visto, por ejemplo, nosotros nos bañamos y no vemos las tetillas, los varones. Y tú dirás, oye, no seré mujer, porque mira, yo también tengo tetillas. Y las mujeres también tienen, solo que las mujeres tienen de repente más grande. Incluso hay varones que tienen más grande que mujeres, ¿no? La verdad, yo me río porque es graciosa esa parte, ¿no? De que un varón tenga más pecho que una mujer. Eso puede pasar también, ¿ah?
lo cual no tiene relación con masculino, femenino, eso nada, nada. Es como, por ejemplo, mira, una mujer que tenga vellos eh, en la cara, como si tuviera bigotes y barba. No muy grandes, pero sí tiene pelos. Y hay varones que no le salen nada, ¿no? O si le salen cuatro pelitos, ¿no? Entonces, es lo mismo también, ¿no? Caso es el mismo, ¿no? Este es el caso igual. Ya. Entonces, ya. También hay personas que piensan que mujer que tiene vello es varón. No es cierto. Mira, si el padre es velludo, velludo, o sea, en la cara le sale vellos, si una semana no se afeita, parece Viernes de Robinson Crusoe, ¿no? O el mismo Robinson Crusoe, ¿no? Un troglodita, un salvaje, ¿no? Parecería, pero tiene una hija que va a salir sin vellos la hija. No, porque se parece a su papá, la hija va a salir con vellos, pero eso no quiere decir que la hija sea masculina, ¿no? No, para nada. Esa es la idea equivocada que tenemos, ¿no? Que por más bello, porque mira, dicen que los incas no tenían muchos vellos, o sea que los incas que eran afeminados. ¿Te das cuenta? Esa parte no se puede garantizar que por más bellos o menos bellos es tal o cual, ¿no? Bien. En realidad el cerebro de cada uno es un mosaico con elementos, mira, tanto femeninos como masculinos. Tenemos los dos. Y en el cuerpo también, ¿no? Tenemos tetillas, las mujeres también tienen tetas. Entonces nos parecemos. Entonces es ahí donde, como se dice, hay cierta duda, confusión o preguntas, ¿no? Interrogantes, interrogantes. Ideas como la de la inteligencia emocional, éxitos comerciales como el reciente libro El cerebro femenino. Hay gente que se ha encargado de escribir también sobre el cerebro femenino, ¿no? En el siglo pasado, la saga de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Ese es también otro libro, ¿no? Abonaron el terreno al dimorfismo sexual del cerebro. Si hay diferencias entre hombres y mujeres, perdón, ya. Si hay diferencias entre hombres y mujeres en otras partes de su anatomía, en particular los genitales, ¿por qué no va a haberla en el cerebro? ¿No? Y si la hay en lo físico, en el cerebro, igual también se da en lo esencial a mente. Sí, verdad, 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 eso es verdad. No les hablo de más cosas porque ustedes lo pueden tomar mal, ¿no? Sin embargo, no hay pruebas de que desde el punto de vista de su materia gris, en materia blanca, etcétera, conexiones neuronales o el grosor de la corteza cerebral, el cerebro de una mujer y de un hombre sean diferentes por el simple hecho de su sexo. Eso no se da. Más bien las pruebas apuntan a lo contrario. En uno de los mayores estudios que se han realizado, un grupo de investigadores israelíes, alemanes y suizos han comparado la anatomía de 1.400 cerebros de hombres y mujeres para concluir que más que dos categorías, lo que hay es un mosaico cerebral. O sea, tienen para los dos, como se dice, ¿no? Tienen para los dos. El hermafroditismo cerebral. Ojo que no está hablando del hermafroditismo sexual, ¿ah? Porque tú sabes que por mitología un hermafrodita es aquel que tiene en su cuerpo el aparato genital masculino y femenino a la vez. Ese es un hermafrodita. Profe, ¿eso existe? Existe, obviamente existe. Que nada tiene que ver con su conducta sexual, por si acaso, ¿ah? No porque tenga los dos sexos, va a actuar de las dos maneras. Ahí te das cuenta que uno adelanta juicios. Bien, pero aquí está hablando solamente del hermafroditismo solamente cerebral. O sea que si yo veo esos 1.000 cerebros, dentro de ese cerebro yo veré que hay actividades femeninas y masculinas. En un cerebro, ¿ah? De los 1.000 cerebros. Hemos partido que de los 1.000 cerebros están mezclados con mujeres, varones, están mezclados.
No se sabe cuántas mujeres hay, cerebros de cuántas mujeres hay, ni cerebro de cuántos varones hay. Pero de lo que sí se da es que todos tienen las mismas cosas. O sea, un cerebro de mujer tiene características de mujer y de varón. El caso de un cerebro de varón también tiene características de mujer y de varón. Los dos tienen. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso dice hermafroditismo cerebral. Es la norma y los cerebros masculinos o femeninos la excepción. En lo genital hay diferencias según el sexo que se van sumando hasta crear dos tipos, los genitales masculinos y los genitales femeninos. Quizá esa parte es lo que más nos diferencia a los seres humanos, ¿no? Porque el genital masculino es más grande que el femenino, ¿no? Dice la investigadora de la Universidad de Tel Aviv y principal autora del estudio, Daphna Joel. Ella es la investigadora de la Universidad de Tel Aviv. Sobre el 99% de las personas tienen genitales masculinos o femeninos. Ojo, 99% de las personas, casi todas, ¿no? Tienen genitales masculinos o femeninos, uno de los dos. Y solo unos pocos tienen, ya sea órganos genitales cuya forma está entre las formas masculina o femenina, o bien tienen algunos órganos con la forma masculina y otros con la femenina. Son los que llamamos intersexuales. Ahora sí ya no está hablando de cerebro, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál sería el tema central? A ver, acá dice, la extensión de las creencias sobre la existencia de un dimorfismo, creencias. Acá estamos hablando de ciencia, no de creencias. El papel de la tecnología de neuroimagen y los estudios sobre la orientación sexual. Tampoco habló de esto, ¿no es cierto? Para nada, para nada. Un estudio del hermafroditismo cerebral como norma entre los seres humanos. Sí, dijo el autor que existe un hermafroditismo cerebral. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1000 cerebros de mujeres y varones, o sea, todos ellos suman 1000 cerebros, yo reviso y me doy cuenta que capacidades femeninas y masculinas se dan en todos los cerebros, los 1000 cerebros. Eso es el hermafroditismo cerebral, estoy hablando. El AD dice los cerebros de ambos géneros y la importancia del cableado. ¿Ese lenguaje para dónde? La respuesta sería la C. Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal del texto? Ya. El cerebro está compuesto de rasgos correspondientes a cada sexo y comunes a ambos. Puede ser. Las neuroimágenes se obtuvieron con distintas tecnologías y métodos para evitar sesgos. No es lo principal. Eso puede ser parte del texto, pero no es principal. Muestras cerebrales revelan una clara distinción entre un cerebro y una forma femenina. No, tampoco. Ahí no puede ser. Pues. El estudio de 1400 cerebros humanos descarta diferencias anatómicas significativas. No descarta, al contrario. Acepta que hay esa condición. Entonces la respuesta sería esta, ¿no? La A dije, no, la A no. Bueno, y la última dice, el estudio de 1400 cerebros humanos descarta diferencias anatómicas significativas por razón de sexo. Ah, ya. ¿Te acuerdas que yo te dije? Sí, bueno, yo decía 1000 cerebros, pero acá dice 1400. Es lo mismo, ¿ya? El estudio, cuando estudiamos 1400, ojo que la A puede ser y la D también, ¿ah? Porque la D dice, mira, ve. El estudio de 1000 cerebros humanos, recordando lo que yo dije, ¿no? Descarta diferencias anatómicas significativas por razón de sexo. O sea, nadie se daría cuenta si un cerebro es masculino o femenino. Nadie se daría cuenta porque los dos tienen el mismo aspecto anatómico, físico. Entonces, la mejor entre A y D es la D. Esta es la mejor. Esa es la idea principal. Eso es lo que nos quiere vender el autor. Que yo puedo tener 1000 o 1400 cerebros humanos y yo quisiera diferenciar de quién es el cerebro, cuáles son los cerebros de la mujer y cuáles del grupo de 1400, ¿no? Y cuáles son los otros cerebros del varón. Y no se va a poder encontrar la diferencia. ¿Por qué? Porque dice, los 1400 cerebros tienen las mismas características. Y si yo agarro un solo cerebro,
me voy a dar cuenta, ojo, a pesar que, bueno, como yo agarro un solo cerebro, quiere decir que si yo veo qué características tiene ese cerebro, se va a repetir en las 1400, porque son iguales, pues. Ya, y me doy cuenta que en ese cerebro de 1400 hay características de una persona de sexo femenino y también hay características de una persona de sexo masculino. Entonces, por esa razón no se puede diferenciar. Repito, son 1000 cerebros o 1400, la cantidad no importa. ¿Ya? Si son 1400 cerebros, yo miro los 1400 cerebros, son iguales. ¿Qué te parece? Profe, pero no dijo que había mujeres y varones. Cierto, cierto. De los 1400 habían dentro de ese grupo varones y mujeres, pero todos los cerebros eran iguales. Y si yo agarraba un cerebro, lo estudiaba y me daba cuenta que en ese cerebro habían características de mujeres y varones a la vez. Y así como este único cerebro tiene esas características masculinas y femeninas a la vez, igualito lo tienen los 1400 cerebros. Por eso es que no descubriríamos a quién pertenece ese cerebro, si es a una mujer o a un varón. ¿Y por qué no? Porque todos los cerebros serán iguales. En la forma, todos los cerebros serán iguales. Y tenían incluso un solo cerebro, cualquiera de ellos que era repetir. O sea, si yo veo un cerebro, estoy viendo a los 1400, porque yo lo analizo y veo, uy, tiene rasgos femeninos y rasgos masculinos. Agarro el otro cerebro, también le pasa lo mismo. Encuentro la misma característica del primero. Bien, ya, este es otro texto. Ya terminamos de hablar del hermafroditismo cerebral, ¿no? Ya. Todos los seres humanos buscamos la felicidad y de hecho algunos sostienen que esta es el fin último del hombre. A ver, le voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿ah? Respondan rápido, sí o no. ¿Ustedes son felices? Nadie respondió. Y si nadie respondió es porque no son felices. Porque si fueran felices dijeran, sí, ¿no? Claro, pues no son felices. No sé. Bueno, o sea, no se sienten felices. Pueden ser felices de repente, pero no se sienten. Ya, bueno. Todos los seres humanos, eh, ¿cómo es este? La hora SAT, la hora SAT. Todos los seres humanos buscamos la felicidad y de hecho algunos sostienen que este es el fin último del hombre. Pero, ¿qué cosa es ser feliz? Claro, podemos hablar de la felicidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué cosa es ser feliz, no? Me parece, ¿sabes esta pregunta qué? A una pregunta que me hicieron hace 5 años, 8 años, no recuerdo. Una alumna de sexto grado se pone de pie, está en la parte última, y me dice, profesor, quiero hacerle una pregunta. Y dije, bueno, será del curso, ¿no? Y me dice, profesor, si nosotros vamos a morir, entonces, ¿para qué vivimos? Una pregunta parecida a esta, ¿no? Bueno, en términos muy simples, podríamos decir que felicidad es una sensación de satisfacción. O sea, cuando nos sentimos satisfechos. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos, ¿no? Por ejemplo, cuando clasifica Perú. Para los que nos gusta el fútbol, pues también no a todos les gusta, ¿no? Yo entiendo eso. Claro. Ahora imagínate cuando pase a cuarto de final en Qatar, llegue a cuarto de final. Oye, voy a aprovechar esto para comentarles algo que ustedes no sabían. Y si sabían, me dicen, profe, yo ya sabía, ¿ya? Mira, yo voy a ver la cuarta vez que Perú va al Mundial. Esta vez voy a ver la cuarta vez. Y la pregunta es, mm, ¿qué de raro o qué raro hay en esa representación de la selección peruana? Que cada vez que Perú ha ido a un Mundial, siempre le ha tocado jugar con el campeón de ese año. Así ha sido. El año 70 jugó con Brasil y Brasil campeonó. El año 78 jugó con Argentina y Argentina campeonó. El año 82
Ahí con quién jugó, Alemania creo. ¿Quién campeonó el 82? Sí, ahí no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que con quien Italia creo. No, no, la verdad que no me acuerdo. Y, y el 80 y el 2018 jugó con Francia, ¿sí o no? Y Francia campeón, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, cuando sale el fixture, el programa, pues, ¿no? De Qatar, ahí va a salir Perú y voy a ver a los cuatro y voy a decir, ya, este va a campeonar. Esa está cantada. Vas a ver, vas a ver. Bien, jóvenes. Ya, si nos remontamos a los grandes filósofos de la Grecia clásica, sin duda encontraremos definiciones mucho más profundas y complejas. Oye, mira, ¿te has dado cuenta? Mira qué dice acá. Filósofos, filósofos grandes de la Grecia clásica están abordando el tema la felicidad. Oye, los griegos, los filósofos griegos han abordado casi todos los temas, ¿no? Por ejemplo, un día yo quise estudiar sobre el tema del amor y ellos también tenían su opinión al respecto. Qué maravilla estos filósofos, ¿ah? Bien, sin duda encontraremos definiciones mucho más profundas y complejas para Sócrates, que es uno de los filósofos. Por ejemplo, la felicidad estaba ligada a la virtud. O sea, si una persona era virtuosa, era feliz. Si una persona tenía un alma muy, muy buena, muy elevada, también era feliz. Si uno se conocía a sí mismo, o sea, sabía quién era, profe, pero ¿quién no va a saber lo que uno es? Un momentito, ¿ah? No todos nos conocemos bien, ¿ah? Ya, sería feliz. En nuestra era moderna, rescató la visión del psicólogo y escritor norteamericano Martin Seligman, reconocido como uno de los fundadores de la psicología positiva, quien vincula la felicidad con el desarrollo de emociones y actividades positivas. Sin intenciones de arrogarme el derecho a sentenciar una verdad absoluta, el autor está dando ahora su opinión sobre la felicidad, ¿eh? Dice, siento que ser feliz tiene que ver con una mirada optimista del mundo. Una mirada optimista del mundo. Una mirada optimista del mundo. Mirada optimista del mundo. Del entorno, de nuestra propia realidad. O sea, si vemos nuestra realidad de manera positiva, ¿no? Con tratar de mirar la parte llena del vaso, descubrir el lado positivo de las cosas que hacemos, descubrir el lado positivo de las cosas que hacemos, lo que nos suceden, y sobre todo vivir con sentido de trascendencia, sin quedarnos pegados en las pequeñeces o nimiedades de lo cotidiano, que muchas veces nos agobian. Así es. Por ejemplo, ¿cómo empiezan los discursos de las personas en cualquier actividad? ¿Ah? Colegio, universidad, todo sitio? ¿Sabes cómo empiezan? En estos tiempos difíciles de pandemia, se quejan, quejumbrosos, ñoños. Ñoño significa quejumbroso, que se para quejando de todo, ¿no? Sí, se quejan ¿cómo se llama? Del bicho. Se quejan, al contrario, deben estar contentos. Porque mira, ve, han muerto muchas personas, lo cual está mal. Pero ¿sabes qué? El mundo ha cambiado. Ha cambiado para mejor. Como personas hemos aprendido muchas cosas en nuestra preparación y también hemos aprendido a conocer más a nosotros mismos, a nuestra familia. Cuando era un almuerzo, no había nadie en la mesa. Ahora no, ahora la mayoría almuerza junto. Bueno, ahora ya están volviendo también nuevamente a separarse, ¿no? Porque salen a trabajar, pero antes, durante la pandemia, todos tomaban desayuno juntos, almorzaban juntos y se conocían más.
Recién algunos conocían, ¿qué? A mi hijo le gustaba estudiar en la universidad. Oh, qué bien. No sabía qué cosa le gustaba estudiar en la universidad. Así estaban los padres. Los hijos no sabían cómo pensaban sus papás. Y gracias a esa unión, a ese confinamiento, pues se han conocido más. Ojo, que todo es como la vaca. Tiene bastante carne, pero la vaca tiene huesos también, ¿sí o no? Igualmente, cuando llegó el bicho que tú le pones otro nombre, igualmente, ¿no? Trajo cosas malas, pero trajo más cosas buenas, ¿no? La naturaleza mejoró. Cosa difícil, ¿no? Cosa difícil. Eso era imposible. Imposible que la naturaleza mejore. Y eso no lo valoramos. Porque, claro, la mayoría lo mira de manera negativa. En estos tiempos, si no fuera por la pandemia, no me hubiera detenido a hacer esto, no me hubiera detenido en lo que estaba haciendo, dice. Pero así como muchos nos detuvimos a hacer lo que estábamos haciendo, también aprendimos otras cosas, ¿no? Históricamente está demostrado que un país que está en dificultad siempre va para arriba después. Y yo tenía un gran optimismo que el Perú, a pesar de todas las pérdidas que tenía, iba a ser un país que iba a surgir mejor que todos los países. Y no me equivoqué, ¿eh? No me he equivocado. Perú, a pesar de cuántas pérdidas humanas, está mejor posicionado económicamente. O sea, la gente ya no va a sufrir por eso. No estamos bien, yo no digo que estamos bien, pero estamos mejor que otros países. Incluso, mira, nos damos el lujo de botar pollos, de botar pescado, de botar papa, de botar arroz, para que no suban los precios. Eso hacen las empresas. Por eso es que en un momento sube el pollo, porque ya han botado bastantes pollos, pues entonces se hace escaso el pollo. O sea, son escaseces artificiales. Eso están acostumbrados en todos los países, para que no bajen los precios, porque el verdadero precio del pollo debe ser máximo 5 soles, pero está un poco más, ¿sí o no? Así es. Bien, entonces, lado positivo. Todo tiene lado, te repito, todo tiene lado negativo y positivo. Y de esos dos elementos que hay en todas las cosas, lo positivo es más. Lo positivo es más. Pero las personas siempre quieren ver la parte menor y que es negativa todavía. Por eso no. Entonces, acá que te está invitando a que tú seas optimista y de esa manera seas feliz. Ya. Pregunta uno. De ahí viene, ya. Pregunta uno. ¿Cuál es el tema central del texto? Para ti, ¿cuál sería el tema central del texto? La intrascendencia de la vida, para nada, ¿no? La felicidad a través de la historia podría ser porque habla de la felicidad. La felicidad concebida cual quimera está mejor que la B. La C va ganando. Los modos de alcanzar la felicidad. Ah, eso está mejor que la C. Entonces marcamos esta letra. Este es mejor que las otras dos anteriores. Pero la primera nada que ver, ¿eh? Dos, el autor del texto afirma principalmente, ¿qué cosa? A ver, la A dice la felicidad depende de asumirla de forma positiva. De asumirla, ya, acá debe ir una. La felicidad depende de asumir la vida de forma positiva. Puede ser. Son más felices aquellas que viven libres de dificultades. No, para nada, descartado. Va ganando la A. La vida moderna, vida moderna, para nada. Cada persona tiene una forma distinta. Mira, tengo dos. La A y la B. La D. Avión y dedo. ¿Cuál escogerías tú? Para ti, ¿cuál es mejor? ¿La A de avión o la D de dedo? Respondan, chicos, ¿ah? Chicos, por favor, no me decepcionen. Ahí está, muy bien. Yo espero mucho de ustedes.
Yo soy un profesor optimista. Bien, Eduardo, muy bien, Joseph. Esa es la respuesta a la A. Pero en privado era Joseph. Ya bueno, la respuesta a la A. Esta es la respuesta. Claro, yo soy optimista, por favor. Soy feliz, por eso soy feliz. Ya, acá ya estamos en otro texto. Este es otro texto. A ver cuánto tiempo nos queda. Sí, te sobra. Nos queda para terminar la clase, no de vida. Ya, listo. Sí, todavía tenemos. Podemos hacerlo. La hacemos, la hacemos. Ya, Cheryl Dinges es originaria de San Luis. Primero, Cheryl parece nombre de mujer, ¿no? Ah, sí, sí. Porque acá dice, mira, esta mujer. Sí, porque yo tengo dos amigas que se llaman Cheryl. Dos todavía. Cheryl Dinges es originaria de San Luis, tiene 29 años y es sargento del ejército norteamericano. Su trabajo consiste en entrenar a soldados para el combate cuerpo a cuerpo. Esta mujer podría afrontar una lucha aún más difícil en los próximos años, dado que pertenece a una familia portadora del gen del insomnio familiar letal. O sea, tiene una alteración de su gen, ¿no? Obviamente el principal síntoma de este mal es la incapacidad para dormir. Ah, no duerme. O, claro, a veces nosotros decimos no duerme. Bueno, pues no importa que no duerma, ¿no? Yo también me amanezco jugando mis videojuegos, dirás tú, ¿no? No, pero este caso es otra cosa, pues, ¿no? Porque tú, mira, ves, si un día tú tienes sueño, aún cuando ya demasiado juegas videojuegos, cosa que siempre lo haces, entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo no resiste y te quedas dormido. Ya, pero eso hasta involuntariamente. Pero aquí la persona que tiene insomnio, por más que tenga la voluntad de dormir, no puede. Eso es algo, no sé, dificilísimo, ¿ah? No me ha pasado, pero yo me pongo en el pellejo, pues, de las personas que tienen insomnio, ¿no? Obviamente, el principal síntoma de este mal es la incapacidad para dormir, ¿ve? Incapacidad para dormir. Quiere dormir y no puede dormir. Primero desaparece la capacidad de tomar la siesta. ¿Sabes cuándo se toma la siesta? Después de comer. Bueno, no es que debe tomarse, ¿no? Pero la mayoría lo hace. Luego la de dormir toda la noche hasta que el paciente es incapaz de dormir en absoluto. El síndrome suele atacar alrededor de los 50 años. Ah, ya. Tiene una duración de un año y siempre termina. Oh, qué pena. Mire, mire, mira, qué grave. ¿Ah? Termina con la muerte, dice. Oye, qué pena, ¿no? Mira cuántas enfermedades hay, ¿no? Y nosotros nos libramos de todo, ¿no? Sí, ya. El insomnio familiar letal es una enfermedad espantosa, agravada por el hecho de que sabemos muy poco. Eso es lo más bravo todavía, ¿no? Por ejemplo, el bicho cuando llegó, nosotros no conocíamos nada, pero mira cómo son los médicos, ¿no? Los médicos inmediatamente encontraron solución a esa enfermedad, ¿sí? A ese virus. Encontraron rápidamente. En todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo, sí. Claro que nos obligaban a consumir ciertas medicinas, pero el mundo ya sabía resolver ese problema ya. Bueno, los investigadores han descifrado que proteínas mal formadas atacan al tálamo, una estructura cerebral profunda, y ello interfiere con el sueño. Sin embargo, ignoran por qué sucede esto, cómo detenerlo o cómo aliviar sus brutales síntomas. O sea, saben dónde se origina, pero no saben cómo detenerlo. ¿Qué medicina o no? Algo aplicarle, pues, ¿qué aplicarle? No saben eso. Antes de que se estudiara este insomnio, los investigadores ni siquiera sabían que el tálamo tuviera algo que ver con el sueño. O sea, existía el problema del insomnio, este tipo de insomnio, porque es un tipo de insomnio, pero no se llegaba a estudiar. ¿Y qué pasó cuando empezaron a estudiar? Allí sí se dieron cuenta que el tálamo tenía algo que ver, pero antes de eso, antes de estudiarlo, todos sabían que había el insomnio, un insomnio familiar, dice ahí, ¿no? Letal,
pero no sabían que se relacionaba con el tálamo. Cuando empezaron a estudiar, recién se dieron cuenta que el tálamo también estaba implicado. Bien, el insomnio familiar letal es sumamente escaso, pues solo se conocen 40 familias en todo el mundo. Qué raro, ¿no? En todo el mundo son tantos millones, ¿no? Y que solamente sea para 40 familias, rarazo, bien raro, ¿eh? Si no sabemos por qué no podemos dormir, se debe en parte a que, en primer lugar, desconocemos en realidad por qué necesitamos dormir. Sabemos que extrañamos el sueño. Sabemos que extrañamos el sueño si no dormimos. Y sabemos que no importa cuánto nos resistamos, al final el sueño nos vence. Eso es lo que nos pasa a todos, pues, ¿no? Sabemos que entre 7 y 9 horas después de haber cedido al sueño, la mayoría de nosotros está lista para levantarse de nuevo. Durante los últimos 50 años hemos sabido que dividimos nuestro sueño en periodos de ondas profundas y en lo que se denomina fase de movimiento ocular rápido del sueño, cuando el cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos. Pero nuestros músculos voluntarios están paralizados. Sabemos que todos los mamíferos y las aves duermen. La teoría predominante en materia del sueño es que el cerebro lo exige. Ahora, ¿y por qué dormimos? No sé si se habrán preguntado eso, ¿no? ¿Por qué dormimos? Bueno, nosotros dormimos en primer lugar porque la máquina, nuestro cuerpo, tiene que descansar. Segundo, otras cosas que tienen que ver con el sueño es que regenera el cuerpo. Sirve para hacer los cambios en el cuerpo y mejorarlos. Nosotros hemos nacido con una cantidad de células. Esas células a esta edad ya no lo tienes. Yo tampoco los tengo. Ya han cambiado. Hemos cambiado nuestro cuerpo. Esas células ya murieron y nos han salido otras células. Eso es lo que ha pasado. Bien, la teoría predominante en materia de sueño es que el cerebro lo exige. Claro, necesita el cerebro descanso. En el texto, el término escaso significa específicamente qué cosa. Escaso, que es a veces, pocas veces. Puede ser ralo, o puede ser esporádico. Pequeño, puede ser también, ¿no? Pero para ti, ¿cuál sería? Ah, muy bien, esa es la respuesta. No, mira. Escaso significa ralo, ¿ah? Estos están relacionados. Pero no me están preguntando qué significa específicamente ralo. Eso no me están preguntando. Mira, yo voy a subrayar, ¿ya? Perdón. Mira, si eso preguntara, la respuesta sería esta. Voy a poner un triángulo, ¿ya? Si preguntaran, escaso significa específicamente, yo respondería ralo. Pero no me están preguntando eso, ¿te das cuenta? ¿Cómo es que he confundido la pregunta? No me están preguntando eso. Me están preguntando, en el texto, el término escaso significa, en el texto, o sea, el texto está determinando un nuevo significado. El texto determina otro significado. Ya, para demostrarte. Para demostrarte, mira, ve. La palabra pobre, tú vas al diccionario y significa escaso de cosas materiales, que no tiene cosas materiales. Eso significa pobre en el diccionario. Pero si yo en el texto digo,
Pobre joven empresario, teniendo tantos millones y no tiene un amor verdadero. En ese caso, el texto está determinando que ese pobre no es pobre porque le falte algo, porque tiene empresas. No tiene dinero, sí tiene. O sea, no está cubriendo el significado del diccionario. Pero ¿qué tipo de pobre es ese joven que tiene tantas empresas y no tiene un amor verdadero? Es pobre en amor, en afecto. ¿Te das cuenta cómo el texto determina otro significado a la palabra pobre en ese caso? Y lo mismo que la pregunta 1. Aquí en la pregunta 1 no te dice qué significa escaso. Lo que está subrayado no es la única pregunta. Antes hay otra expresión más. En el texto, el término escaso significa específicamente en el texto, o sea, el texto también está determinando otro significado. De aquí concluimos lo siguiente, que hay alumnos que entienden el texto al revés y al derecho, pero cuando van al enunciado de cada pregunta, no leen bien y por lo tanto responden mal. Eso es lo que yo quisiera salvar en este caso, ¿no? La respuesta sería, mira, esporádico. Esporádico, profesor, ¿por qué? Mira, acá está la palabra escaso. A ver, ¿dónde está la palabra escaso? Aquí está, mira, ve. Mira, acá está escaso, mira, acá está escaso. Mira. El insomnio familiar letal es sumamente escaso, pues solo se conoce en 40 familias en todo el mundo. Sumamente escaso, pues solo cuentan en 40 familias en todo el mundo. Entonces, un montón de familias hay, ¿sí o no? Pero dice que solamente hay en 40 nomás, en 40 casos. En el texto el término escaso significa específicamente, ¿será raro? Ya no, ¿no? Será esporádico, porque son 40 veces nada más. La D por eso. Pregunta 2. ¿Cuál es el tema central del texto? Primero, que no se conoce, porque es un enigma, el síndrome de insomnio familiar. La B dice las causas superficiales, para nada, descartado por esto. La historia de Cheryl Dinges, valiente mujer de... Puede ser también, ya tenemos 2. La función vital del sueño, no, esto no es lo central, no, estaría entre la A y la C. ¿Cuál sería mejor, la A o la C? Ya mira, primero, si mencionan a Cheryl Dinges, es para poner un ejemplo y termina diciendo que eso en el mundo le ataca a 40 familias. Ya no es el caso de Cheryl Dinges. Por lo tanto, la mejor respuesta es la A. Esa es la respuesta. Hay otra pregunta más. Dice, se infiere que actualmente Cheryl Dinges a ver qué pasó con Cheryl Dinges. Dice, es originaria y es sargento, su trabajo consiste, entrena. Esta mujer podría afrontar una lucha aún más difícil en el próximo año, ya que pertenece a una familia portadora. Obviamente, el principal síntoma de este mal es incapacidad de dormir. Primero desaparece la capacidad de la siesta, luego el síndrome suele atacar alrededor de los 50 años, tiene una duración de un año y siempre termina con la muerte. El insomnio familiar letal es una enfermedad espantosa agravada por el hecho de que sabemos muy poco cómo funciona. Dice, mira esta parte, dice, los investigadores han descifrado que proteínas malformadas atacan al tálamo, una estructura cerebral profunda, y ello interfiere con el sueño. Sin embargo, ignoran por qué sucede esto, ignoran cómo detenerlo o cómo aliviar sus brutales síntomas. Antes de que se estudiara este insomnio, los investigadores ni siquiera sabían que el tálamo estaba incluido. ¿Qué más? El insomnio familiar es sumamente escaso, pues solo conoce. Si no sabemos por qué no podemos dormir, no hay nada. Sabemos que extrañamos el sueño si no dormimos, sabemos que no importa cuánto nos resistamos, el sueño nos vence, sabemos que entre 7 y 9 horas después de haber cedido el sueño, la mayoría de nosotros está lista para levantarse de nuevo. Durante los últimos 50 años hemos sabido que dividimos nuestro sueño en periodos de onda profundas
en lo que denomina fase de movimiento ocular rápido del sueño, cuando el cerebro está activado como cuando estamos despiertos. Ahí está, vamos a ver. La pregunta 3. Puede ser esta, puede ser esta. Entre A y D. ¿Cuál sería mejor? La de... Claro. La A. Porque incluye a la D, ¿ah? Incluye a la D. Es uno de los síntomas, pues, ¿no? La 4. Con respecto al insomnio familiar letal es incompatible afirmar. Eso no lo dice para nada. Si en el futuro se pudiese restaurar un tálamo lesionado, ¿qué pasaría si ocurriera eso? Pasaría esto. Se podría curar el insomnio familiar letal. Ya este es otro texto. A ver cuántos textos nos faltan. 2. Bueno, primero que tú sabes que ahora hay muchas películas, ¿no? Hay Netflix, todo eso, ¿no? Entonces cualquiera pensaría que el escritor de novelas ya no tiene trabajo, ¿no? Bueno, la discusión sobre si la novela ha muerto o está en cuidados intensivos, esperando que le desconecten del respirador mecánico, resurge cada cierto tiempo desde hace ya bastantes años. La alientan por lo general algunos novelistas que intentan dejar el vicio o que no consiguen repetir sus éxitos de antaño. Cuando dice si la novela ha muerto, quiere decir que podrán haber novelas, sí, pero que no tienen éxito, algo así, ¿no? Eso es lo que están tratando de comunicar. La alientan por lo general algunos novelistas que intentan dejar el vicio que no consiguen repetir sus éxitos de antaño. Se les unen otros que se empeñan en imponer al género innovaciones perentorias. Quieren innovar, ¿no? Para que recupere su fuerza juvenil perdida como inyección de grandes dosis de crónica verídica a la ficción, de modo que no sepamos si lo que leemos es fábula o una crónica periodística muy sofisticada. Algunos añaden que lo que ha muerto es la novela decimonónica, o sea, la novela del siglo XX, ¿no? Les apoya la evidencia de que en el siglo XIX no tenía supervivientes y sus convenciones narrativas, el narrador omnisciente, la descripción exhaustiva de paisajes y personajes. Muy interesante, ¿no? La novela. Mm, 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 mm. O sea que las novelas ya no tienen éxito, es lo que están diciendo. Para ser un novelista vivo basta con no ser como Flaubert o Tolstoy, que ya murieron. Los hay finalmente que excusan el fallecimiento como algo inevitable porque va acompañado de otros muchos como el de la poesía, el ensayo y la plegaria. Dado que lo único que queda es fluir interactivo de palabras y emoticonos a través de la red, que ahora es verso, ahora prosa, ahora defecación. Defecación, qué malo. Y órale, sin duda es difícil tomarle el pulso a un género literario que tanto incluye entre sus artífices a Saint Gray como a Philip Sollers. Bueno, yo pienso que el autor también está pensando lo siguiente, ¿no? Tú sabes que ahora hay TikToks. Entonces,
A la gente le gustará entre leer una novela y ver un TikTok, como el mundo se mueve rápido, querrá ver un TikTok. Porque en el TikTok hay tantas variedades que puede encontrar alguna que les guste. Y va a ser rápido. Y no solamente va a haber un TikTok, va a haber un montón. En cambio, si va a ponerse a leer una novela, primero que es un poco más extensa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de que es un poquito más extensa. Es más lenta y solamente es una. Cuando en vez de leer una novela, hubiera visto 500 TikToks, ¿sí o no? Con esto yo no estoy defendiendo los TikToks, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que estoy comparando en la práctica lo que se está dando, analizando eso, ¿no? Porque estoy saliéndome incluso un caso fuera del texto, ¿no? Que me ayuda para entender el texto. Sin duda, tomar el pulso a un género literal que tanto incluye entre sus artífices a Saint Gray como Philip Solers. A mí que disfruto con ambos y muchos de los intermedios me parecen sugestivas las reflexiones que aporta Fernando Aramburu sobre la cuestión, entre otras delicias, de la obra Las letras entornadas. Un libro que no es una novela, aunque puede que sí, donde señala que como la gente tiene hambre de historias escritas, filmadas o contadas de viva voz, el muerto vive y seguirá exhibiendo su vitalidad y su lozanía mientras persista una multitud ávida de narraciones. Dice que la novela nunca va a finalizar, o sea, están hablando que la novela pues ya se va a morir, ¿no? Pero el autor está en contra de eso y dice, no, la novela no va a morir, mientras haya una multitud que esté deseosa de narraciones. O sea, no va a depender de la novela, sino de las personas que quieran seguir leyendo, ¿no? Si no hay personas que quieran seguir leyendo, la novela ahí sí va a morir. Bien, el certificado de defunción de la novela solo podrían extenderlo sus destinatarios. O sea, ¿quiénes son sus destinatarios? Sus lectores. Ellos podrían definir si la novela se muere o no. No los propios creadores aburridos, ni mucho menos los gacetilleros quisquillosos. O sea, por más que se escriban más novelas, 1 millón de novelas, 100 millones de novelas, quien determina el éxito de la novela va a ser el lector, pues, ¿no? Como soy uno de ellos, impenitente, recuerdo el antes invocado por Sunny Gray, pero también a sus hermanos menores del western hispánico, José Mallorquí, Marcial Lafuente, Estefanía o Silver Kane, esas galopadas y tiroteos disfrutados con humilde fascinación en el metro o el autobús por lectores que no habían hecho cursos de literatura comparada. El imaginario del oeste hizo gozar tanto como en las pantallas nos deleitó John Ford, otro narrador de vibrante pureza. Pues bien, esa dicha no es incompatible con mayor calidad expresiva. Hace poco acabé de leer Apaches, el último episodio de la trilogía de Oakland Hall sobre el oeste, precedida por Warlock y Badlands. Las tres publicadas por Galaxia Gutenberg. Puede leerse por separado, aunque se complementan y me siento incapaz de decir cuál es mejor. Perfectas en su trama, inolvidables en sus personajes, etc. O quizás mientras queden para esos libros lectores de mi misma cofradía, o sea, cuando tienen las mismas ideas, ¿no? Pregunta 6. ¿Cuál es el tema del texto? La posible desaparición de la literatura. En el texto el autor afirma fundamentalmente ¿qué cosa? La novela seguirá gozando de vitalidad mientras ésta conserva su calidad y existan lectores. La D. 8. Centralmente la intención del autor, ¿cuál es? Esto, contradecir que existe un agotamiento de la novela, que ya no va. Se resiste eso. 9. El término ávida puede ser reemplazado por ¿quién? Profusa o ansiosa. Puede ser cualquiera de las dos, ¿eh? La respuesta es ansiosa. Ávida, ansiosa. ¿Es posible deducir que el autor prefiera una prosa? ¿Es posible deducir que el autor prefiere una prosa? ¿Cómo debe ser esa prosa? ¿Cómo debe ser esa prosa?
sencilla. El autor quiere que la prosa sea sencilla. 11. Te piden incompatible, o sea, una idea que contradiga lo que dice el texto. Dice, el fin de la novela estaría cerca por su propia naturaleza inmutable. Esta sería la A. Si algún novel escritor, o sea, novato, proclamara la muerte de la novela, probablemente, ¿qué ocurriría? Estaría en contra de lo que dice el autor de este texto. La D. Bien, jóvenes, creo que ya estamos en la hora. Anoten en la respuesta del texto 3. 15 avión. 13, ¿no? 13 avión. 13 avión, 15 avión, digo, 13 avión. Anota, anota. Ya la 14, dedo. Anota 15 avión, 16 avión, 15 y 16 avión, ¿no? ¿Listo? Ya. 17 dedo y 18 dedo. Listo, chicos. Los dos últimos eran dedos, ¿no? Bien, chicos, hemos terminado. Chau. Oye, cuánta cosa quería hablar yo, pero bueno, ya se acabó la clase. Nos vemos, chicos. Chao, profesor. Goodbye, nos vemos en Dubai. Hasta luego, profe.